Actualmente lo que está de moda en El Salvador es hablar del tema de la educación, y es que la recién nombrada ministra de Educación, Carla Trigueros, ha dado dos órdenes a las escuelas públicas. La primera es que los alumnos deben de presentarse formalmente, con un cabello formal, con un corte de cabello decente, con su ropa, con su uniforme, bien presentables, tanto ellos como los maestros también. Esa fue la primera orden. La segunda orden es que se retomen los lunes cívicos en las escuelas. Ese acto cívico que se realizaba antes en las escuelas, porque yo recuerdo que en mi escuela se realizaban los días lunes y constaba de hacerle reverencias a la bandera, de recitar el himno nacional y la oración a la bandera, todo eso. Esas son las dos órdenes que ha dado la ministra de Educación, y que a los que tenemos por lo menos dos dedos de frente no nos parece nada malo. De hecho, nos parece algo bueno que se les inculque disciplina a los jóvenes. Ya aquellos que tienen solo dos neuronas, pues les parece que es algo malo, que es una dictadura, dicen de que se están militarizando las escuelas, y ya saben ustedes todas esas tonterías que dice la oposición. Pero también hay otro tema del que se habla, y es del proyecto de las 2 escuelas por día que anunció hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele, y que muchos dicen de que es falso. Pues yo les traigo acá un breve vistazo de lo que es este proyecto para que ustedes estén seguros de qué sitio web visitar, para que constaten por ustedes mismos que sí, este proyecto funciona y está actualmente pues funcionando, a diferencia de como muchos dicen. Vean, este es el sitio web de 2 escuelas por día. Pueden escribirlo en el navegador de su computadora o de su celular, así como se escucha, 2 escuelas X día, o sea, 2 escuelaspordía.com. Así escríbanlo y van a poder visitar este sitio web. Cada día se están publicando las 2 escuelas que se están remodelando en este momento. Algunas ya, me parece que ya hasta terminaron las obras. Pero vean, aquí podemos dar un vistazo que va por la escuela número 186. Actualmente vamos por la escuela 186. Es algo que 186 pues ni de broma se veía en otros gobiernos, el hecho de que se remodelen 186 escuelas. Y ya vamos a hablar de otros gobiernos también, pero vean, aquí está Centro Escolar Cantón El Botoncillal, dice, en Colón, La Libertad Oeste. Y esta otra, Caserío Las Cocinas, Cantón Cutumay Camones, en Santa Ana Centro. Aquí están algunas escuelas más, las escuelas de los días anteriores, dice la 184, Centro Escolar Caserío Los Girola, en Santa Ana. Esta en San Vicente, que es Escuela de Educación Parvularia de San Sebastián. Podemos entrar a cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a entrar a esta que dice Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán, en la Libertad Este. Si nosotros ingresamos, le damos clic a la imagen, podemos ver fotos de lo que se está haciendo actualmente en la escuela, dónde está ubicada la escuela, qué trabajos están haciendo, incluso el monto de la inversión, el área de la construcción, el nivel educativo. Vean, así estaba antes la escuela, que no estaba tan mal como otras. Busquemos alguna que sí estaba bastante mal, y así está quedando ahora. Bueno, son fotos donde están modificando los pupitres, están mejorándolos, pero busquemos otra. Por ejemplo, esta, Gabriela Mistral, dice. Ahí están las fotos de las obras que se están realizando. Vean, se les está mejorando las paredes, se están como repellando, pintando, se está cambiando el techo porque todas eran de un techo bastante débil, y así es como estaba antes. Vean, que todavía, déjenme decirle que para las escuelas que yo he visto, otras fotos que he visto, todavía esta está más decente. Vean, el piso de ladrillo, el techo, como les decía, un techo bastante débil, las aulas un poco descuidadas como estaban antes. Pero bien, busquemos otra para que vean. Miren, aquí están todas las escuelas. En Santa Ana, Mexicanos, por ejemplo, esta Centro Escolar Antonia Morán de Lobato. Vamos a ver. Estas son, vean, se están botando paredes.
Ahí se están haciendo algunas obras. Vean, vamos a ver las fotos del antes. Vean esta sí, ya representa a los centros educativos que teníamos anteriormente. Vean cómo estaban las aulas, todas descuidadas, el mobiliario. Vean estos como callejones que tenían las escuelas. Yo recuerdo que donde yo estudié era así como esta. Cuando empezaba, luego poco a poco la fueron arreglando, pero se tardaron un mundo en arreglarla. Ya vamos a ver un caso de esos. Vean, esta estaba bastante mal, la escuela. Busquemos alguna que ya la hayan reconstruido para que vean cómo queda, porque hay fotos del proceso. Vean esta. Centro Escolar Sara Paul de Borgonovo. Dice por acá. Vean la fachada, qué diferencia con las fotos que estábamos viendo anteriormente. Vean los salones, qué gran diferencia. Ya se ven salones limpios, decentes. Y esta era la fachada de antes, vean. La típica, una pared con un portón oxidado, podrido. Y vean cómo estaban las aulas. Así de mal estaban las escuelas. Estas que se han logrado intervenir. Ahí están los baños, me parece. Y así era la escuela antes y así está ahora. Vean hasta la fachada, como les decía. Ahí. Y ahí pueden ustedes darse gusto viendo todas las escuelas que ya están finalizadas y las que están siendo reconstruidas. Les recomiendo que también vayan a las redes sociales, busquen estas escuelas para que constaten ustedes que sí realmente las escuelas existen, porque se está divulgando información falsa en redes sociales de personas que dicen de que este proyecto es una mentira. Vean cómo era antes esta escuela. Prácticamente a la intemperie estaban los alumnos. Vean los baños en malas condiciones. Prácticamente esto era la escuela. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo va quedando? Ahí están los trabajadores de fase de confianza arreglando las aulas. Vean, están quedando ya diferentes. Vean qué limpio se ve. Ya digno de ser una escuela. Y ahí se están reparando, les ponen este plástico para que no se ensucien porque ya están pintadas. Vean, se cambian los inodoros por inodoros más decentes. Todo un arreglo digno de nuestro sistema educativo. Vean que apenas voy por la escuela número 115. Todavía nos falta más por ver y yo creo que la computadora se pone un poco lenta de tantas imágenes que son, pero vale la pena verlos. Vean, ahí están todas estas escuelas. Comunidad Serpa, San Salvador, en Chinameca, San Miguel, en San Miguel Oeste, dice por acá, San Salvador, estas tres son de San Salvador. Este es Ayutuxtepec, que dice San Salvador Centro, Ciudad Delgado, San Miguel, ahí están las escuelas, vean. Y en cada una de ellas ustedes pueden entrar y ver las obras. Así estaba antes esta escuela, miren. Así estaba antes. Entonces, ahí les dejo de tarea para que ustedes puedan ir a ver este sitio, dosescuelasxdia.com, o sea, dosescuelaspordia.com. Y ahí pueden ver, vean esta qué bonita ha quedado en Soyapango. Diferente, ¿va? Hasta con ventiladores, iluminación adecuada, vean. Hasta una especie de pequeño auditorio acá. La fachada, todo muy diferente. ¿Y cómo estaba antes? Así era antes, miren. Así estaba antes. Bueno, aquí ya habían empezado a trabajar, pero así eran las instalaciones antes. Entonces, les dejo de tarea para que ustedes vean. Los que no creen de este proyecto, vayan a buscar las escuelas. Yo me he dado la tarea de buscar algunas, incluso en Google Maps, para ver si realmente corresponde a la ubicación que ahí dice. Y claro que sí, o sea, es comprobable la información. Ahí están, miren, actualmente van 186 escuelas. Y qué curioso que hoy en día los medios de comunicación dicen que esto es una mentira, que estas escuelas no existen o que el presidente Bukele está mintiendo, y también los
los opositores dicen eso. Qué curioso que antes celebraban incluso la remodelación de 2 escuelas. 2 tristes escuelas que remodelaban ya lo hacían una gran noticia. Yo sé que queda un poco mal decir 2 tristes escuelas, pero me refiero a que con una cantidad tan pequeña, que solo son 2 escuelas, ya era una gran noticia. Vean, el diario de hoy: Óscar Ortiz entrega escuelas remodeladas en La Libertad. Y si vamos a leer ahí donde les he marcado en rojo, en esta noticia, esta la pueden buscar en internet, ahí está, es del diario de hoy. Dice: el candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz, entregó ayer 2 escuelas remodeladas por un convenio entre el Ministerio de Educación y la empresa Alba Petróleos. Vea cómo se prestaban estos medios de comunicación a hacerle propaganda gratuita a estos partidos políticos, a estos políticos nefastos que teníamos antes, y ahora tenemos 186 escuelas arregladas hasta este día. Mañana van a ser 2 más, pero eso no lo muestran como noticia. Así son de doble moral, así son de hipócritas estos medios de comunicación. Y es algo triste porque se ve realmente el sesgo político que tienen estos medios de comunicación. ¿Por qué no publican la noticia de las 186 escuelas? Lo que sí publican es las escuelas que se han cerrado por falta de alumnos, pero no dicen, omiten información, y ya les voy a enseñar cómo a propósito omiten informaciones relevantes para manipular las noticias. Eso es lo que hacen, manipular la información. Vean, tenemos esta noticia de las 2 escuelas, qué gran proyecto, remodelar 2 escuelas, y ni siquiera ponen fotos. Seguramente no era nada relevante lo que les mejoraron a las escuelas. Vean esta escuela. Dice: verifican condiciones en escuela de Huizúcar. Esta fue una noticia del 7 de junio del 2014. Ahí les estoy marcando en rojo la fecha. Vean que esta escuela estaba en muy malas condiciones y la misma noticia nos revela. Vean, 7 de junio del 2014, cuando Sánchez Serén era el presidente. Vean cómo se le amontona la gente a Sánchez Serén, cómo quieren saludarlo, así como al presidente Bukele. ¿Se fijaron cuando fue a inaugurar los puentes de Carolina y San Antonio en el oriente? Que toda la gente se abalanzaba para saludarlo y darle las gracias. Vean cómo a Sánchez Serén se le abalanzaba la gente. Vean, pobrecito, no lo dejaron ni respirar. Nótese el sarcasmo. Bien, dice la noticia, si avanzamos en la noticia, dice por acá: el ministro de Educación, Carlos Canjura, junto con Salvador Sánchez Serén, realizó ayer una visita al centro escolar Ojos de Agua. Ni siquiera lo pusieron bien, el centro escolar Ojo de Agua, pero Ojos de Agua ponen, en el municipio de Huizúcar. Esto es importante, el nombre de la escuela. Y abajo dice: el centro educativo Ojo de Agua fue dañado por la tormenta Ida en el 2009. Hay que rememorar aquella fecha. Cuando fue la tormenta Ida en el 2009, apenas en el 2009 fue los primeros meses de mandato del presidente Mauricio Funes, y el ministro de Educación en ese entonces era Salvador Sánchez Serén. Entonces, vean lo que sucede. En 2009 se dañó la escuela y fue hasta el 2014, o sea, 5 años después, que el presidente, ya como presidente, Salvador Sánchez Serén, fue a visitarla. Ni siquiera les llevó la solución. Fue a verificar nada más. Y solo para tomarse la foto, porque diferente hubiera sido que de un solo hubiera mandado a que les arreglaran la escuela. Pero no, quería salir en la foto de que andaba verificando. ¿De qué nos sirve que verifiquen? Lo que importa es que la arregle. ¿Y por qué les hablo de fechas? Porque el otro argumento es que dicen que el presidente Bukele se ha tardado 7 años en arreglar las escuelas, en empezar este proyecto. O sea, tratan de buscarle solo lo negativo. En vez de decir que bueno que ya empezó con este proyecto, dicen lo malo es que hasta ahorita va empezando. Pues vean a Salvador Sánchez Serén, 5 años después de que reportaran los daños que tenía la escuela, hasta entonces fue a verificar
Y si nos ponemos estrictos y vemos, inauguran reconstrucción de centro escolar en Huizúcar, vean esta noticia, habla de esa misma escuela, Ojo de Agua, 10 de febrero del 2016. Si avanzamos en la noticia para ver lo que dice, inauguraron esta mañana la reconstrucción y equipamiento del centro escolar Cantón Ojo de Agua, la misma escuela que vimos anteriormente, pero ¿qué pasa? La arreglaron hasta el 2016, o sea que se tardó, Salvador Sánchez Serén se tardó 7 años en darle respuesta a esta única escuela. Y el presidente Bukele probablemente se ha tardado unos 5 años en iniciar este proyecto de 2 escuelas por día, pero lo que no dicen los que dan esta noticia malintencionada es que el presidente Bukele, al nomás llegar a la presidencia, se le vino la pandemia. Y luego se vino el trabajo del plan de seguridad, que tuvo buenos resultados, que fue un plan exitoso. Y, o sea, él ha estado bastante ocupado y el gobierno está tratando de paliar o de mejorar algunas cosas poco a poco, porque no tenemos los recursos para hacerlo todo de una vez. Qué bueno fuera que se pudiera hacer todo de una vez. Pero vean cómo 7 años después, en el 2009, se dañó la escuela y 7 años después vino la reparación. 5 años después del daño, llegó Sánchez Serén a verificar y luego de verificar se tardó 2 años en actuar. 2 años. Y eso no lo dicen. Pero vean qué interesante que en la noticia, en esta última noticia, omiten que la escuela estaba dañada desde el 2009. Yo no veo por ningún lugar que diga acá, dice, el municipio de Huizúcar dice, la obra que beneficiaría a 165 estudiantes de parvularia a 6º grado se ejecutó a través del proyecto de la reconstrucción por la tormenta Ida, que USAID fue el que donó el dinero, pero lo donó hasta, imagínense, 7 años después. Pero no dicen que viene arruinada desde el 2009. Omiten información porque les interesaba en este entonces y ahora también les interesa manipular esa información, hacerlo todo político, favorecer a los políticos que están del lado de ellos. Recordemos que Paolo Luers era en ese entonces parte de estos medios de comunicación nefastos que solo servían a estos políticos. Entonces, con razón, solo notas buenas y ahora solo notas negativas en contra del gobierno. Imagínense celebrar la remodelación de 2 escuelas sin siquiera poner fotos ni nada, solo 2 escuelas. Y ahorita llevamos 186 y no han puesto la noticia. Se las tengo que poner yo porque ellos no la ponen. Así de malintencionados son. Y quiero que veamos otra cosa, porque también Salvador Sánchez Serén no solamente no arregló escuelas, o sea, arregló unas cuantas y lo hizo con fondos de USAID. Ahora, sin que estuviera USAID, se está haciendo el proyecto. Pero veamos lo que dijo, o escuchemos, mejor dicho. Una escuela del Cantón Ojo de Agua. Bueno, esto es cómo están ahora las escuelas, vean. Cómo están ahora y cómo estaban antes. ¿Qué fue lo que dijo Salvador Sánchez Serén en ese entonces? Ejercicios, puedan practicar juegos los niños. Un 55% lo tenemos en buen estado. Lo voy a retrasar. Un 55% lo tenemos en buen estado. Quizás un 40% lo tenemos. Oigan, quizás un 40%. Dice él que el 55% de las escuelas están en buenas condiciones. Quizás, dice, ni siquiera sabe, se está inventando los números, así como hacen muchos de la oposición. 40% lo tenemos en condiciones aceptables. Podríamos decir que para los 5 años, hasta ahora, pues tenemos... O sea, él quiere decir, o quiso decir en ese entonces, que el 95% de las escuelas, escuchen bien, el 95% de las escuelas estaba en condiciones aceptables. ¿Qué es aceptable para él?
O sea, si el 55% estaba en condiciones aceptables, dice. ¿Qué sería aceptable? Habría que preguntarle al disque profesor, porque yo no entiendo si de las imágenes que vimos, de las escuelas que estaban todas destruidas, ¿cómo pueden decir que estaban en condiciones aceptables? Que incluso estoy buscando alguna que esté así como las que vimos, porque en las fotos, creo que las fotos no le hacen mucha justicia a cómo realmente estaban algunas escuelas. Aquí está una. Aquí está una, vean. Señor Sánchez Serén, estas son condiciones aceptables. El 95% de escuelas que él decía que estaban en condiciones aceptables se refiere a esto. Esto es condición aceptable. Vean los baños. Vean el portón apenas malla ciclón. El techo todo remendado. Los baños casi que cayéndose. Vean las mesitas para que los alumnos se sienten. Esas eran las condiciones aceptables. Y fíjense que a mí a veces hasta risa me da ver cómo algunos opositores tratan de desvirtuar ahora. Por ejemplo, ahora que la ministra de Educación dijo que los alumnos tienen que ir con un buen corte de cabello. He visto algunos videos en TikTok, más que todo en TikTok, que dicen que durante una visita a una escuela. Bueno, ya vamos a seguir viendo esto, pero dicen que el presidente Bukele está imponiendo incluso hasta un tipo de peinado, que está llegando tan lejos la represión en El Salvador, que los alumnos tienen que usar el peinado que Nayib Bukele les dice, si no los expulsan de la escuela. Miren, quieren hacer ver como que fuera Corea del Norte esto. En Corea del Norte hasta eso, y hay que decirlo, es socialista, es un gobierno de izquierda, pero hasta el peinado les tratan de controlar ahí en Corea del Norte. Búsquenlo en internet, no les estoy mintiendo. Pero lo quieren ver, sus mismas dictaduras de izquierda, que son nefastas y que ya sabemos todos que nadie quiere eso para El Salvador, las están comparando, o sea, sus mismas políticas basura las están comparando con el gobierno que tenemos ahora, dando a entender que sí, su política es una basura, su ideología es una basura. Entonces están diciendo que están queriendo obligar a los jóvenes a usar un tipo de peinado. Y la ministra en ningún momento dijo tienen que usar este peinado. Ella en ningún momento dijo francesa clara, francesa oscura, como le dicen. No, simplemente dijo tienen que ir con un peinado decente y con su uniforme en orden y limpio. El trasfondo de esta noticia es enseñarle a los jóvenes que hay figuras de autoridad, que tienen que seguir reglas. ¿Qué pasaba antes? Las pandillas se habían apoderado de los centros educativos. No había control, era una anarquía, o sea, no había una figura de liderazgo o una figura que les dijera a los pandilleros qué hacer o que obligara a los pandilleros a no cometer delitos. No existía. Los pandilleros eran los amos y señores de El Salvador, así de fácil. Ni siquiera la policía se atrevía. Pero ¿qué es el trasfondo de esta orden que dio la ministra? Es que los jóvenes entiendan que donde sea que ellos vayan en la vida, va a haber una figura de autoridad siempre. Si están en la casa, sus padres son la figura de autoridad. Si están en la escuela, los profesores y los directores son la figura de autoridad. Si están en la calle, la policía, el gobierno, los políticos son la figura de autoridad, aunque no les guste. La misma Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Y déjeme decirle, para los que son o se la llevan de cristianos y que no acatan y que critican todo el tiempo al gobierno y hasta insultan a los diputados y al presidente, déjeme decirle que la misma Biblia dice que tiene que usted someterse a las autoridades terrenales, por lo tanto usted no es cristiano, dice ser cristiano,
Pero si usted dice que es cristiano y hasta insulta a los políticos o al presidente, déjeme decirle que usted no es cristiano. Así de fácil. Al final, dice Sánchez Serén que prometía una inversión de 115 millones. Invertir alrededor de 115 millones en más o menos 1,000 proyectos. En remodelar las escuelas. Nunca se vio esa inversión de 115 millones. Nunca la vimos. No sé en qué momento hay personas que dicen de que esto fue lo que invirtió Sánchez Serén y que esto no lo va a igualar Bukele, dicen. O sea, a mí no me importa realmente qué presidente esté o cuál venga en el futuro, pero que haga estas obras, o sea, no vamos a negar que es algo bueno lo que se está haciendo. Y no vamos a negar que es superior a lo poco que hizo este señor y lo poco que hicieron los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que algunos tienen un odio tan encarnado, tan interiorizado por el presidente Bukele, como les digo, que hasta los que dicen ser cristianos le tienen un gran odio. Y no, o sea, al final hay que decir lo que es. Quítele el nombre al presidente, puede ser cualquier presidente, pero si hace un proyecto donde mejora 186 escuelas, hay que hacerlo ver, y es algo positivo. Sánchez Serén dice que financiamiento de Hospital Rosales, INEJAPA fortalecerá el sistema de salud. Supuestamente él tenía también este proyecto, o al menos eso decía él, de que iba a remodelar el Hospital Rosales, y vean lo que dice la noticia, que iba a invertir 80 millones para el complejo hospitalario Rosales, que incluye la remodelación del actual Hospital Nacional Rosales y la construcción de 3 modernas torres. ¿Cuáles torres? ¿Dónde están esas torres? Que alguien me diga, ¿dónde están esas torres que construyó Salvador Sánchez Serén? Ahí en el complejo del Hospital Rosales, porque eso dice la noticia, que dentro del complejo hospitalario Rosales se iban a construir 3 modernas torres y se iba a modernizar el Hospital Rosales. ¿En qué momento lo hizo? ¿Y por qué ahora critican que el presidente Bukele lo haga? Como les digo, no hay nada más ridículo que criticar algo bueno que está sucediendo en el país. O sea, yo no entiendo la verdad. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de esta gente, de estos opositores, que tienen tanto odio que quisieran ver arruinado al país? Con tal de decir algún día que tuvieron la razón al decir que Bukele no servía. Eso quisieran, o sea, ver el caos de verdad. Y bueno, yo creo que se van a quedar con las ganas, al menos por el momento, porque se están viendo al menos estos proyectos buenos. Ya se va a inaugurar el Hospital Rosales y creo que les va a dar un infarto a más de alguno de la oposición al ver todo lo bueno que trae este proyecto. Bien, ¿qué opinan ustedes acerca de estas noticias? Pongan en los comentarios su opinión acerca de estas escuelas que se están construyendo, de este proyecto 2 escuelas por día y de todas las escuelas que remodeló Salvador Sánchez Serén. Pongan en los comentarios qué opinan ustedes y ya que están en los comentarios, dejen su pulgar arriba y suscríbanse a este canal para que YouTube siempre les avise cuando yo suba un nuevo video. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.